Bueno, buenos días. Buenos días a todos y todas. Inauguramos nuestro ciclo de conferencias virtuales que nos ayudan a acercarnos, una manera de una presencia necesaria y actual. Y primero voy a contarles un poco algunas actividades de la PPG, para la próxima semana, en el ciclo de Pensando lo Vincular que ya comenzó, que es sobre psicoanálisis y arte, el viernes próximo, la música, el cine y nuestra tarea clínica, que va a estar a cargo de Ricardo Rodulfo y Rubén Di Marco. Y bueno, si han leído ya los mails, saben que para el 25 de junio tenemos asamblea de socios, así que ahí no habrá actividad ni de Pensando ni de conferencias. Así que bueno, hoy tenemos como invitado, alguien que más que invitado ya es de la casa, porque hace rato que viene acompañándonos con sus aportes. Así que bueno, tengo el gusto de presentarles otra vez a Sergio Zabalza, que va a hablar del cuerpo en Lacan, mesa de juego en la dirección de la cura. Y que bueno, ahora voy a dar algunos en breves datos de su currículum, pero bueno, quiero destacar que además estamos felicitándolo porque es un flamante doctor en psicoanálisis de la UBA. Ha presentado su tesis con mucho éxito y con notas de excelencia. Así que, bueno, que quería destacar esto que es así tan reciente para que celebremos. Sergio es licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista, bueno, es magíster en Clínica Psicoanalítica y ahora doctor en Psicoanálisis de la UBA. Eh, eh, es docente de la Universidad Nacional del Chaco. Me parece que estás muy federal, Sergio, muy interesante, digamos, porque es docente de la Universidad de Chaco, en una universidad nueva, que ha inaugurado la carrera de psicología, y él es docente de clínica de adultos. También es docente de adolescentes sobre adolescencia en la Universidad Nacional de Rosario. Eh, Sergio tiene mucha experiencia hospitalaria porque, bueno, su pertenencia, digamos, al Hospital de Día del Álvarez, en centro de día, con adolescentes graves, y además en el equipo de familia y con el equipo de adultos, bueno, tiene una larga trayectoria hospitalaria en esos temas, entre otros, además de autor de libros y textos de publicaciones diversas. Así que bueno, hacemos una síntesis, si no sería imposible hablar de eso. Y va a hablar de un tema que realmente es tan caro al psicoanálisis, con la importancia que tiene el cuerpo, no solo en estos tiempos, eh, sino que hace a toda nuestra tarea. El cuerpo mortificado por el significante, pero también en su vibración, en su resonancia, en su afectación, ¿no? Así que nos parece fundamental. Somos con el cuerpo, no podemos estar sin el cuerpo, y nos parece que es un tema que nos atraviesa a todos en nuestra práctica. Así que Sergio, te escuchamos con muchas ganas. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por su presencia virtual, pero presencia, y de eso quizás se trata un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y a los amigos de la AAPG por la invitación y por esta calidez y la posibilidad de diálogo que siempre han brindado. Sí, efectivamente tuve la suerte de investigar sobre el cuerpo y espero seguir haciéndolo porque, bueno, es mucho las cosas que se abren cuando uno comienza a escribir y buscar e intentar brindar alguna respuesta a los interrogantes que se abren. Pero además la época se distingue precisamente por interpelar
de una manera eminente la cuestión del cuerpo. Lo que estamos viviendo actualmente, esta tragedia de la pandemia, así lo testimonia. Me refiero porque no es gratis la imposibilidad de conectar con el cuerpo del otro, y eso tiene consecuencias que lo sabemos perfectamente. Creo que todos somos testigos de que han aumentado las consultas, que trabajamos mucho porque la gente está sufriendo. Trabajamos a veces de manera insólita, atendiendo en horarios rarísimos, de repente 1 de la mañana, porque es el único horario en que una persona puede hablar en virtud de que estar en cuarentena en familia hace que le quita la privacidad como para poder charlar. Y en fin, y otras maniobras que estamos realizando para poner el cuerpo, sí, efectivamente. O la decisión de recibir al fóbico que está refugiado en el confinamiento restrictivo y que le hace sintonía a su síntoma. Pero además hay otros datos, más allá de la pandemia, que es los discursos de los feminismos y de la diversidad sexual que interpelan el sentido común, que hasta ahora regían, digamos, las relaciones entre los sexos. El reconocimiento legal de semblantes sexuales disidentes respecto del tradicional binarismo entre hombre y mujer, las operaciones a las que se someten los sujetos para cambiar de sexo, en fin. Y para aquellos que atendemos adolescentes, creo que es evidente que la cuestión de la elección sexual y la posibilidad de alterar el cuerpo y la posibilidad de que la elección sexual, de una manera ya avalada por la corrección política, no se corresponda con la anatomía, trae toda una problemática y un horizonte que interpela nuestra práctica. Ni hablar del cuestionamiento que se le hace al psicoanálisis, supuestamente por ser binario. En fin, toda esta cuestión ameritan, sí, una reflexión sobre el cuerpo en psicoanálisis, de qué cuerpo hablamos cuando hablamos en psicoanálisis, cuál es el cuerpo que nos interesa, qué es poner el cuerpo. Y de eso, bueno, me gustaría aportar algo, contarles un poquito algo de lo que he transitado y cosas que por supuesto se han abierto y que me gustaría seguir investigando y charlar con ustedes. Mi investigación giró sobre el cuerpo en Lacan. Tengo la impresión de que no difiere de lo que es el cuerpo en Freud, pero está centrado en lo que es el cuerpo en Lacan. Y hay un procedimiento, un aparato del cual se sirve Lacan, que es el estadio del espejo, que todos lo hemos, no sé si leído, pero sí estamos al tanto. Una de las cosas que me asombré es que el estadio del espejo está presente en todo el recorrido de Lacan. Ustedes saben que Lacan empieza a escribir por allí, por el año 1932, 33, cuando hace su tesis, y bueno, termina 1980 en su seminario en Caracas, es decir, que son casi 50 años. El estadio del espejo lo escribe en el año 49,
pero ya está presente esta idea predominante en el cuerpo en su texto del año 1936, Más allá del principio de realidad. Ahí ya tenemos un índice, porque, por ejemplo, Colette Soler, la psicoanalista francesa, dice que el cuerpo es una realidad. Y con esto quiere decir que es una construcción, ¿no? El cuerpo se construye, no está dado, el cuerpo del ser hablante por lo menos, no está dado de una manera natural, es una construcción, es el fruto de un despedazamiento. Y la misma Colette Soler dice que este despedazamiento se suele entender de una manera negativa, es decir, el ejemplo del esquizofrénico que registra que el estómago se le está yendo y demás situaciones terroríficas en la experiencia del esquizofrénico. Pero también ella dice, Colette Soler, que cuidado porque esta cuestión de despedazamiento simplemente refiere el efecto del lenguaje en el cuerpo, es decir, nosotros tenemos órganos porque hablamos. Esto es insólito pensarlo así, pero podemos hablar, me duele el estómago, y registrar un estómago porque hablamos. Y hablar de una rodilla y hablar del corazón, ni les cuento de lo que es el pito para los varones, y de la cuestión traumática que es para un varón su miembro. Y esto es claramente efecto del lenguaje. Para eso no, simplemente basta remitirnos al Juanito de Freud, que se atornillaba y se destornillaba el pito. Y ahí tenemos todo el efecto de la castración simbólica. Castración es un término impactante que utiliza Freud, que remite al cuerpo, evidentemente. Y de esta manera podríamos continuar con los ejemplos de este despedazamiento. Pero hablábamos del estadio del espejo, y lo traigo porque se suele decir que bien, habría como 3 cuerpos en Lacan: primero un cuerpo imaginario, luego un cuerpo simbólico, y luego un cuerpo real. Creo que no está mal, es una perspectiva muy común. Por lo menos en lo que yo me he encontrado es que estos 3 registros, ¿no?, imaginario, simbólico y real, están de entrada, aunque Lacan no lo formalice así, porque en sus antecedentes, es decir, antes de Función y Campo de la Palabra, no tiene formalizado el registro de lo real, pero están de entrada. Tanto es así que están de entrada y continúan. Es decir, en el estadio del espejo está hasta el final. Tanto es así que en el seminario 22 hay si ustedes tienen oportunidad de leer la clase del 11 de marzo del 75, hay un pasaje precioso donde refiere un video de Aubrey, Janine Aubry, y donde refiere el efecto, lo que le pasa a un niño que está viendo su imagen en el espejo, y además de cierto júbilo y demás, lo que destaca Lacan allí es la mano. Hay una mano que se tapa algo. Lacan se pregunta, ¿será el falo? Y cuando dice falo no se está refiriendo al pene, porque podría ser una nena o un nene. Se tapa algo. Y este algo que se tapa es lo que se pierde, porque lo que se está viendo es una imagen, no es el cuerpo propio.
Y acá empezamos allá a subvertir y a interrogar el sentido común. ¿Cómo que no estoy viendo mi cuerpo? Yo estoy en el espejo y me veo mi cuerpo. Bueno, para el psicoanálisis no es así. Lo que siempre según Lacan, y me interesaría que en esta charla mi intención no es convencerlos, sino ser lo más claro posible, transmitir la perspectiva de Lacan. Para Lacan, creo que para Freud también, pero para Lacan, lo que nos devuelve el espejo, lo que vemos en el espejo, no es el referente, no es la cosa. Ya está contaminado, esa imagen está contaminada, está subvertida, hay algo que falta, porque está presente la cadena significante del lenguaje, y el lenguaje hace que perdamos algo de la cosa. En Freud, esto está en el complejo del prójimo, nada menos. Cuando dice, el prójimo es el primer objeto, es el objeto a partir del cual el ser humano discierne. Y el prójimo es una noticia en el cuerpo propio, pero además agrega, el prójimo es una cosa del mundo, inaccesible al trabajo psíquico. Das Ding. Entonces tenemos este prójimo que es algo inaccesible al trabajo psíquico. Esto está en Freud. Lacan eligió tomar el estadio del espejo, la imago, una función especial de la imago, para empezar su investigación, su reflexión clínica. Y les comentaba que en este texto de 1936, que más allá del principio de realidad, por eso comentaba lo de Colette Soler, es decir, más allá del cuerpo entendido en sentido ingenuo, ¿no? En el sentido del sentido común, más allá del principio de realidad, ya ahí Lacan dice que la función del reflejo en el cristal traduce la apropiación de una imagen para siempre enajenada en el signo. Una imagen enajenada en el signo. Bueno, yo les propongo que todo el recorrido de Lacan intenta relacionar esta imagen con la palabra y sus consecuencias. Por eso mi hipótesis fue que en Lacan la concepción del cuerpo determina la dirección de la cura. A lo largo de los diferentes periodos en que hemos escandido la enseñanza y los antecedentes de Lacan, de la concepción del cuerpo depende la dirección de la cura, que ha cambiado, va cambiando eminentemente, pero desde el primer Lacan hay cosas que persisten. Ahora, ¿qué quiere decir que esta imagen que está enajenada en el signo? Y él lo explica allí de una manera muy clara. Él toma la concepción del signo, que de Peirce, el signo es algo para alguien, pero lo remite a lo que sucede en el dispositivo. Entonces dice, en el dispositivo, lo que dice el sujeto puede no tener sentido alguno. Repito, lo que dice el sujeto puede no tener sentido alguno. Lo que le dice oculta algo. Y ella está poniendo entonces a esta imagen en una situación de que esa imagen oculta algo en función del habla, y que ese habla supone un otro. Hablar supone un otro, y hablar supone ocultar algo. Ya tenemos ahí en Freud, donde muerte y sexualidad no se puede hablar de eso. O más bien,
de lo único que hablamos es de muerte y de sexualidad. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a ese referente. Pero Lacan lo aborda a partir del cuerpo. Y no le van a cesar de sus discípulos, el auditorio y demás, de pedirle a Lacan que explique eso, que lo explique más, a punto tal que si ustedes van al seminario 10, el famoso seminario 10, donde elabora el objeto A, objeto que remite al cuerpo si los hay, ahí dice, me piden que explique la relación del cuerpo con el lenguaje, y fundamenta toda su elaboración del objeto A partir de esta solicitud, que ya está allí en el texto, más allá del principio de la realidad, más allá del cuerpo. Más allá del cuerpo tenemos el cuerpo en psicoanálisis, podemos decir. Entonces tenemos este ocultamiento en 1936, tenemos este comentario sobre este video en el año 1975, 40 años después, de este niño que se tapa algo, y esto que se tapa, bueno, da lugar para ubicar lo que es el pudor, lo que es la vergüenza, lo que es la seducción. Había una canción de Joe Cocker, ¿no? De la película 9 semanas y media, podés dejarte el sombrero. Y le cantaba a esta chica mientras se desnudaba, dejate el sombrero. Y esto no... Ahí tenemos el cuerpo. En lo que tapa ese sombrero está el cuerpo. En lo que tapa ese sombrero está el cuerpo. El cuerpo que le interesa al psicoanálisis. Y si intentamos, porque es difícil, si intentamos realmente llevar adelante un análisis, se trata de tocar eso que guarda el sombrero, lo que tapa ese sombrero. Entonces, les comentaba, permiso. Esta es de las cosas que estamos entrenados ahora. Yo hace poquito que ya me acostumbré a tener el vaso de agua cerca. Entonces, tenemos este ocultamiento ya de entrada, y uno podría decir que, bien, todo el recorrido de Lacan es ver qué destinos va teniendo este ocultamiento y qué consecuencias tiene este ocultamiento en la clínica. Y encontramos que en el año 46 hay un texto que es acerca de la causalidad psíquica, es muy recomendable. Es muy recomendable, ahí hay cosas interesantísimas. Pero hay un párrafo para el que le interese. Yo soy muy chiflado con el tema de las referencias, así que si estoy jodiendo con las referencias y les digo la página y demás, es porque, nada, es una chifladura. Les pido que me toleren un poquito. Pero para el que le interesa, está en la página 182 y 183 de los escritos 1. Ahí dice, la imago más inaccesible a nuestros ojos, hechos para los signos del cambista que para los del cazador del desierto. Hay algo de la imago, de esta dimensión imaginaria en toda su plenitud, cual es la del estadio del espejo, inaccesible a nuestros ojos. Y esto tiene consecuencias eminentemente clínicas, porque todos aquellos que trabajamos con un sujeto anoréxico sabemos de qué se trata lo que devuelve un espejo, y que el espejo no tiene nada que ver con la supuesta realidad y demás. Pero no es ni siquiera es necesario ir al extremo patético de lo que es el sujeto anoréxico. Quizás simplemente con remitirnos a nuestra propia experiencia cuando nos levantamos a la mañana, en fin.
y lo que tiene que ver, lo que nos dice o no nos dice fulano o fulana para nuestro ánimo y lo que nos devuelve el espejo. Y ya está allí presente. Entonces, repito, porque la imago más inaccesible a nuestros ojos, hechos para los del cazador del desierto, que sabe ver las huellas de la gacela en las rocas. La cuestión viene a cuento porque años después, en el año 61, en el seminario de la identificación, Lacan elabora su rajunario. En Lacan, en la Einsigertzug, que está en Freud, en Psicología de las Masas. El rajunario. Es un punto muy importante. Un punto muy importante el rajunario porque se nos acusa de ser binarios y el psicoanálisis es unario. Después vemos si los analistas estamos a la altura de eso. Esa es otra cuestión y muy importante. Es decir, no sé si, por ejemplo, están al tanto de que hace 2 años Paul Preciado, referente de la diversidad sexual, un filósofo y un filósofo brillante, fue a la escuela de la causa freudiana en París y habló 45 minutos, le dijo de todos los analistas que eran unos hipócritas, que no salían del placar, que se dejaran de joder y demás. Lo aplaudían a rabiar. Y si entonces necesitamos que venga un referente queer a decir las cosas que nosotros no nos animamos, realmente es como para cuestionarnos, en fin, en qué suerte de tontería estamos, ¿no? No sé si tienen la oportunidad, está en internet de leer toda la locución de Paul Preciado, pero me parece que es una pieza imperdible. Ahora ha salido un texto muy interesante de Miquel Bassols que le contesta a Paul Preciado, y está muy bien. Paul Preciado se equivoca en varias cosas. Una es la que dice que el psicoanálisis es binario, es totalmente falso, porque lee mal. Pero lo llamativo es los aplausos. Es decir, que estaba diciendo cosas que eran en serio. Ustedes no se animan a salir del placar. Ese es un problema de la comunidad analítica, no de la doctrina ni de Lacan ni de Freud. Digo, para que nos pongamos y revisemos en qué cuestiones estamos y si estamos a la altura de la época de poder escuchar a un chico de 15 años que dice, hola, me di cuenta que soy mujer. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, Lacan elabora el rajunario y hace todo en esa clase del seminario de la identificación, la clase del 13 de diciembre, seminario de la identificación, hace todo un homenaje al cazador en el desierto, celebra haber escrito en el año 46 esa imago inaccesible a los ojos, porque dice que ese hombre que escribía palotes en las cavernas, no el arte parietal, me estoy refiriendo a los palotes, a lo uno, 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 dice que ese hombre sabía más de la materia psíquica que los analistas. Y recomienda a los analistas no transformar las palabras en piedras. Por lo menos tengo ganas de escribir esa frase en mi consultorio y tenerla ahí puesta porque somos tenemos una tendencia, los analistas, por lo menos, de transformar las palabras en cuestiones sagradas, piedras que no se pueden tocar, y la época nos viene a interpelar precisamente a raíz de todas estas cuestiones.
Entonces tenemos esta imago más inaccesible a nuestros ojos del año 46, y tenemos este cuerpo oculto en esta imago. Y si continuamos con este rastreo cronológico que les estoy un poco proponiendo, encontramos que en el Función y Campo de la Palabra es un texto eminentemente tomado por el registro simbólico. Lacan aprovecha su hallazgo del lugar del lenguaje, el hallazgo freudiano, pero él lo destaca a través de Saussure, de la cadena significante, el registro simbólico propiamente formalizado. Es un Lacan totalmente tomado por la cuestión del sentido. Llega a decir que el inconsciente es un capítulo censurado, pero que la verdad se puede recuperar. Y el Lacan, el último Lacan, la verdad simplemente es un lugar en el discurso, nada más que eso. Pero allí es un Lacan totalmente tomado por el sentido. ¿Y dónde queda el cuerpo? El cuerpo queda en la enunciación, en el cuerpo sutil, el cuerpo sutil de la palabra. Allí ubica Lacan el cuerpo. Esto va a quedar hasta el final, porque en la enunciación, por ejemplo, el tono con que se habla, el tono está en el cuerpo. Y es de lo más difícil de controlar. Y cuando atendemos parejas, se ve claramente cuando alguien dice, no, está bien, con todo ese odio, o no, está bien. El tono está en el cuerpo, ese cuerpo sutil, efectivamente, y es una intervención, muy, muy apropiada la que allí refiere Lacan, en el cuerpo sutil de la palabra, y es una dirección de la cura, no por nada, totalmente tomada en el sentido. Brinda ejemplos freudianos allí, por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos, Vespe, que en el sueño del hombre de los lobos le quita la W. Es decir, y la interpretación de Freud es que está castrando a Groucha, el ama de casa, que se venga del ama de casa por haberlo retado. No sé si recuerdan ese pasaje, pero el tema es que el recorte en las palabras, Lacan lo remite al cuerpo. Este es el Lacan de Función y Campo de la Palabra. Ahora, después se viene en el seminario 1 la experiencia de ramillete invertido. Y ahí Lacan, después de... Estamos en el año 1953, 1954, después de 2 décadas, recupera al falo. En los escritos 1 no se encuentra referencias al falo. Para mí fue un hallazgo eso. Y aparece el falo, dicho como menos fi. ¿Para qué? Para figurar eso que se pierde en la imagen. Y si ustedes leen el seminario 1, hay 2 presentaciones de la experiencia del ramillete invertido, donde retoma el estadio del espejo una vez más. En la segunda presentación está el espejo plano, agrega el espejo plano para ubicar este menos fi y ubicar lo que se pierde del cuerpo, de la imagen del cuerpo, por el reflejo en el cristal. Entonces tenemos este término falo, hoy por hoy tan polémico, tan mal entendido, por otra parte. Les recomiendo el texto de Joan Kopiak. Es una feminista
norteamericana que ha leído muy bien a Lacan y que critica el texto de Judith Butler, El género en disputa. El texto se llama El sexo y la eutanasia de la razón. Se los recomiendo realmente, es difícil. Ella explica las fórmulas de la sexuación de Lacan a partir de las antinomias de la razón según Emmanuel Kant. Y allí explica la función del falo y refuta toda la crítica que hace Judith Butler y otras feministas a la perspectiva freudiana. Porque sabemos nosotros que el falo simplemente falta. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros que esa imagen negativizada del falo remite al goce absoluto que hemos perdido? El lenguaje ha entrado en el cuerpo y hemos perdido el goce absoluto. Nos ha arrancado de la naturaleza. El ser hablante es un bicho que está por fuera de la naturaleza. No comemos porque tengamos hambre. Comemos por amor. Y vuelvo al sujeto anoréxico, que es el mejor testimonio de esto. ¿Por qué? Porque en sus primeras experiencias con el otro de los primeros cuidados hubo algo que no funcionó. Y entonces esta persona no come y goza no comiendo. Y dice Lacan, come nada. Entonces, porque introduje el falo y introduje el goce de una buena vez, y no por, me salió así, pero no por casualidad. Fíjense, falo y goce remiten a lo que está perdido. Y nada mejor que un varón hablando de su pene o de sus problemas de impotencia para testimoniar el punto. Porque si hay alguien que puede testimoniar lo que ha perdido por la entrada del lenguaje, es un hombre y su impotencia. La impotencia masculina, que no solo se remite a que no se le pare el pito, simplemente la impotencia que hoy, por ejemplo, experimenta un hombre, porque pareciera ser que el campo masculino todavía no ha podido reemplazar el discurso del macho proveedor. Todavía eso está vigente, mientras el campo femenino avanza de una manera inusitada. Pero tenemos entonces en el cuerpo, nos interesa ese cuerpo, esa imagen negativizada del falo, este falo como significante de goce, es decir, significante de lo que el cuerpo está perdiendo. Y que gozamos con eso. Y de la peor forma. En mi caso personal, a mí me pasa con los libros. Empiezo a buscar un libro y no lo encuentro. Entonces ya me estoy dando máquina de que lo presté y hubo un hijo de puta que no me lo devolvió. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que la gente sea tan desagradecida? Y esto dura más o menos, según la neurosis del día, 5 o 6 minutos, hasta que ahí un poco... Y cuando dejo de buscar el no encontrar, por ahí lo encuentro.
Pero esto es el goce. Desde el ejemplo más insignificante, ridículo, hasta lo peor. Hasta el odio. Hoy está muy de moda el tema del odio. La grieta y todo. El odio es el afecto más primario. Uno podría decir que el amor es un milagro. El odio es el afecto más primario, el afecto más sencillo, el más cómodo, simplifica toda la escena y porque estamos hablando del cuerpo, brinda consistencia al cuerpo. Brinda consistencia al cuerpo. No sé si han tenido la oportunidad de ver a un equipo de rugby antes de entrar a la cancha, que están todos juntos, o el haka de los All Blacks. No sé si han tenido oportunidad de verlo. Bueno, eso es un cuerpo abroquelado que entran a la cancha a matar al enemigo. No estoy haciendo ninguna crítica al rugby. Me parece que el rugby es un juego, yo lo jugué, lo disfruté muchísimo y el deporte es un recurso de sublimación inestimable. En todo caso, la violencia que excede la cancha de rugby testimonia la pauperización del registro simbólico de nuestra época. Pero entonces tenemos este odio, este goce, este afecto primario, que le brinda consistencia al cuerpo. Heráclito, el pensador griego presocrático, dice respeto al enemigo, porque el enemigo es el que nos brinda consistencia a nosotros, y esto es efectivamente así. Entonces un análisis que tiene que hacer respecto de este odio y de esta consistencia que toma el cuerpo. Y bien, un análisis tiene que ir a ese lugar que el cuerpo, la imagen del cuerpo oculta para sacudir un régimen de satisfacción estereotipado y que le hace sufrir al sujeto. Es decir, que tocamos ese significante de goce, que lo podemos llamar falo, en cierto tránsito de la enseñanza de Lacan, y que poco tiene que ver con el pedacito de carne que le cuelga al varón entre las piernas. Dice Jacques Alain Miller que Lacan elaboró el objeto A por un arrepentimiento. A mí me impresionó eso, encontrar eso. Lo pueden ubicar en el libro Donc, entonces en francés, pero está editado así, Donc, en la página 338. Dice, Lacan elabora el objeto A por un arrepentimiento, que es el de haber convertido su significante fálico en una parte del cuerpo vivo. Me impresionó tan claramente. Y es efectivamente así. Si ustedes ven, por ejemplo, el texto de Dirección de la Cura, Lacan habla del falo como un jirón de carne sangriento. Entonces, los objetos A, ese objeto del cual Lacan se dice que es su único invento, ubicado en los bordes de los orificios del cuerpo, viene a
en un principio a denominar, a designar ese real vivo que escapa a la elaboración significante. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es la incidencia en la clínica de esto? Porque de esto se trata. Y estábamos hablando que en Función y Campo de la Palabra, del año 53, Lacan hablaba de recuperar la verdad. Me espanta solamente de pensar que un análisis puede hacer recuperar la verdad. Que en dirección de la cura, se trata precisamente la dirección de la cura en el texto de Dirección de la Cura, 1958, una cura está apuntada a la desidentificación fálica. Es decir, poder dejar de ser el falito de mamá. Pero en el seminario 10, cuando empieza la cuestión de la angustia, y que Lacan elabora el objeto a partir de este pedido, según él, de su auditorio, de sus discípulos, de que esclarezca un poco más la relación entre la palabra y el cuerpo, ahí aparece entonces la posibilidad de contar con recursos clínicos para elucidar aspectos muy importantes de la práctica. Y él enumera 4 lugares este objeto A, que es la voz, la mirada, la mierda y el objeto oral. Y efectivamente, ¿por qué son importantes? Porque la intervención del analista, entonces, porque se insinúa el cuerpo vivo del analista. Sí, esto es lo que quería llegar. En la Dirección de la Cura del año 58, dice Lacan que el analista ocupa el lugar del muerto. Se ha utilizado para entender eso como que había que callarse la boca, no decir nada y armar como toda una caricatura del lacaniano como un pelotudo que está callado, atiende 5 minutos, le dice se va y listo. Bueno, no sé, a mí no me tocó experimentar semejante cosa como paciente, como... No, pero está esa caricatura. La cuestión del muerto hace referencia a un rol del juego del bridge. Pero no es digamos, un cuerpo muerto. Sin embargo, esa designación no vuelve a aparecer. Y aparecen estos objetos A, donde está la chance de empezar en el trabajo clínico, poder ubicar el valor de la voz, la mirada, en la intervención del analista. Y lo sabemos perfectamente. El tono en que empleamos qué hacemos con la mirada, qué hacemos con el sujeto que nos pregunta ¿y cuánto era? Y ya sabe cuánto es, y saca la plata y la cuenta, y ahí vemos todo un carácter retentivo de ese sujeto. Y cómo podemos poner
en la mesa de juego de ese dispositivo, ese objeto privilegiado que trae el analista y que el sujeto y que lo hace sufrir, y decirle, no sé, por ejemplo, a un retentivo, decirle, no, yo sé yo sé perfectamente esto que vos me estás preguntando, pero por ahora no te lo voy a decir. Y decirlo de tal modo que el sujeto pesque de qué se está hablando, de esta cuestión retentiva propia de quien está tomado por el objeto anal, ¿no? Ahora, estamos en seminario 10, y para seguir un poquito con esta cuestión cronológica, que espero que no los aburra mucho, hay toda una época, casi 10 años, donde Lacan se dedica al fantasma. El fantasma tiene una fórmula en Lacan que es el sujeto, el rombo A. La relación entre el sujeto y el objeto A. Y ese rombo significa que puede tomar múltiples aristas y matices, la relación entre el sujeto y algo del cuerpo. Y en el seminario 11, Lacan va a decir una frase importantísima, está en la página 188 para los que les interese, donde refiere que el cuerpo es un aparejo para dar cuenta de la tensión entre el sujeto y la pulsión. Está hablando del objeto A como objetos de la pulsión. Entonces allí aparece el cuerpo como un sostén, como un terreno, como un escenario de una disputa entre el sujeto y la pulsión. Y un poco más adelante va a hablar en 1967, en un texto que está poco difundido, pero que es muy importante, es del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad. Esto está en los otros escritos, ese libro blanco, gordo, que la verdad que vale la pena tenerlo. Página 377, página 378. Y ahí dice esta frase, eminentemente clínica. La brecha freudiana hace barrera al saber, de la misma manera que el placer es una defensa frente al goce, lo cual nos hace recordar que entre ellos, entre el placer y el goce, se establece una conjunción disyuntiva. Y les quiero dar un ejemplo clínico que quizás nos permita entender un poco de lo que hacemos en la clínica o lo que intentamos hacer en la clínica psicoanalítica. Hay un video en YouTube que subió Gerard Miller. Gerard Miller. Es el hermano de Jacques Alain Miller, Gerard Miller. Y está el testimonio de un hombre que se llama Antonio Di Ciaccia. Apellido italiano Di C-I-A-C-C-I-A, Di Ciaccia. El testimonio de su análisis con Lacan. Y entonces dice, Lacan con una mano te sostenía y con la otra te sacudía.
Entonces, tenemos allí una metáfora eminentemente corporal y aparece un cuerpo vivo, un cuerpo vivo del analista, que está lejos de ser el muerto, o indiferente, o callado, en fin. Con una mano te sostenía y con la otra te sacudía. Eso es la conjunción disyuntiva. Allí donde algo se articula y al mismo tiempo se desarticula. Y se desarticula ¿para qué? Para tocar ese lugar que esconde la imago, eso que la imagen negativizada del falo figura, eso que el objeto A, inaccesible a la cadena significante, produce efectos, para tocar un régimen de satisfacción oscuro que hace sufrir. Y entonces volvemos a la misma situación del despedazamiento, de este cuerpo despedazado que tenemos. Y encontramos una frase que brinda todo el fundamento para lo que es el corte de sesión, que creo que es el acto mayor de la práctica analítica. Dice Lacan, en el mismo año 67, creo que es una de las clases de junio del 67, no hay otro soporte del cuerpo que el corte que preside su desmontaje. No hay otro soporte del cuerpo que el corte que preside su desmontaje. Entonces tenemos una cosa rara, tenemos un corte que sostiene. Totalmente al revés del sentido común. Y vale la pena por ahí prestarle atención a esta frase, porque sabemos del valor enorme que tiene el corte de sesión. Y hay que estar entrenado para animarse a cortar, porque somos neuróticos en el mejor de los casos y nos fácilmente quedamos tomados por la comprensión, por la empatía, por la posición de víctima que puede tomar un sujeto. Pero si queremos ser analistas, con una oreja, conjunción, escuchamos el sentido, y con otra oreja, disyunción, escuchamos significantes. Cuando un sujeto dice, es que no puedo soportar una mujer, no puede soportar una mujer, y se corta la sesión. Estoy dando un ejemplo. Y esa frase en ese momento, con ese corte, está buscando tocar ese cuerpo despedazado allí donde se articuló de una manera complicada. Y estableció un régimen de goce y de sufrimiento. Y es evidente que ya ahí no estamos en la cuestión del desciframiento
por la vía del lo que quiere decir que, ¿no? Y que está muy bien, en ciertos momentos podemos interpretar por la vía del sentido, pero no, por ahí avanzamos hasta cierto punto y ya después no. Y si queremos de veras tocar ese goce y ese régimen de satisfacción, tenemos que intervenir de otra manera. Y el corte de sesión es una de esas formas. Y hay otras que tienen que ver con el cuerpo vivo del analista. Hay un testimonio de pase de Jesús Santiago, y precisamente y allí habla de la carga que tenía ese nombre, Jesús, en fin, por lo menos en este hombre, no en otros para nada, pero en este hombre sí. Y ahí relata que el analista, cuando le indica de pasar al diván, se para, abre las manos así, como un Cristo, y le indica el diván. Y el efecto que produjo en ese sujeto esa intervención. Es el cuerpo vivo del analista. Y uno podría pensar, bueno, esto también se puede hacer, lo hacemos, payasadas así por la pantalla. ¿Por qué no podríamos tener para siempre una clínica online? ¿Cuál es la diferencia entre la clínica online y la presencial? Bueno, más o menos en el mismo año, esto es año 67, sí, ahí comienza el seminario del acto analítico. Allí Lacan dice algo que me parece vale la pena tener en cuenta, y dice, en la alcoba de un consultorio, utiliza esa palabra, ¿no? En la alcoba de un consultorio, lo único que sucede es el acto sexual que está precluido. Es muy fuerte lo que está diciendo. En un consultorio, en una sesión, lo único que está sucediendo es el acto sexual que está precluido, expulsado, prohibido, pero está. Y allí, en esa situación, se fundamenta la angustia necesaria para tramitar la experiencia analítica hasta su conclusión. ¿Por qué? Porque está diciendo que se trata de dos cuerpos presentes. Y dos cuerpos presentes se atraen, ya sea porque se acercan o porque se odian, pero no son indiferentes. Si no, podríamos decir que podríamos criar niños y niñas o niñes por la pantalla y con instrumentos y sin necesidad de acercamiento de los cuerpos. Y sabemos perfectamente que eso no funciona. Y no funciona porque hay que transmitir una libido, una fuerza vital, un deseo, amor, pónganle la palabra que quieran, que tiene que ver con el contacto, que tiene que ver con el olor, que tiene que ver con la leche, que tiene que ver y con todo lo que un cuerpo está transmitiendo. Entonces tenemos este cuerpo vivo
del analista. Y tenemos este dato de la angustia que se suscita entre los cuerpos. En el seminario 20, y ahí ya Lacan toma de manera muy en cara la cuestión de lo real, del síntoma como acontecimiento de cuerpo. En el capítulo que habla del barroco, capítulo precioso, creo que es página 132, 133, al referirse a este cuerpo oculto, este cuerpo de la imagen negativizada del falo, este cuerpo del objeto A, este cuerpo que no se sostiene en otra cosa que no sea el corte, todo lo que hemos venido o he intentado más o menos ir enumerando, este cuerpo oculto de la imago. Allí dice que el cuerpo es un espasmo. Y un espasmo es un abrir y cerrar. Y allí dice que un cuerpo no existe si no hay otro cuerpo. Que si uno habla de cuerpos, tiene que hablar de series de cuerpos, y lo dice de una manera tan sencilla, y dice, un cuerpo funciona solo si está afectado por otro. Y para eso toma el ejemplo del ojo, y dice, si el ojo no llora, no funciona. Si no hay secreción lacrimal, no funciona. Solo funciona si me pisan, por ejemplo, el pie de manera simbólica o imaginaria, o efectivamente me pisan el pie y lloro, ahí el ojo funciona. Es decir, que solo por la pérdida que me imprime otro cuerpo, este cuerpo despedazado funciona. Es una perspectiva eminentemente spinoziana también, ¿no? Y muy tomada por la cuestión psicoanalítica de la pulsión de muerte. Pero ya pasó una hora, más de una hora, qué bárbaro. Para ir terminando entonces, vamos a la mesa de juego, porque mi tesis tomó como texto decisivo el texto de radiofonía. Está también en los otros escritos. Y ahí Lacan habla vuelve a tomar el término carne. Yo encontré en Platón habla de la carne cuando describe a Alcibíades en el banquete. Y lo pone a Sócrates. Es increíble que alguien ultra racionalista como Platón pusiera a un personaje como Alcibíades, que era exactamente lo opuesto de Sócrates, pero evidentemente Platón no era ningún boludo. Y amaba las ideas, todo muy bien, pero me parece que tenía algunas cosas claras. Y describe a Alcibíades, este general famoso, legendario, en esa Grecia, absolutamente enamorado de Sócrates y toda su queja y su dolor, porque Sócrates no corresponde a sus deseos, y lo describe como la carne que derrama lágrimas. Carne que derrama lágrimas. Bueno, 2000 y pico de
años de metafísica mediante, Husserl, en las meditaciones cartesianas, toma ese término carne, mein Leibhaft, para abordar esa zona entre cuerpo y palabra que Descartes deja en una suerte de nebulosa, de misterio, y dice que allí ubica la carne. Miller toma ese término de Husserl para pensar carne como el misterio del cuerpo que habla. Ahora, después de esta cuestión así cronológica, Lacan toma carne y hace en el texto de radiofonía a partir de los estoicos. Entonces dice, que es un tema que estoy investigando ahora, porque es apasionante, la manera en que pensaban los estoicos. Ustedes saben, por ejemplo, el énfasis que ponían los estoicos en el verbo. Para ellos el árbol no es verde, el árbol verdea. Y es una manera de pensar es fascinante, realmente es muy interesante. La idea de acontecimiento también proviene de los estoicos. Y entonces dice, hablan de los incorporales, que lo expresable es un incorporal. Y en el texto El estoicismo de Johann Brun, hay un ejemplo que dice, el cuchillo corta la carne y al cortar, produce un efecto de incorporal. Es decir, está el cuerpo, pero antes de que el cuchillo hienda su filo, no es carne. Es carne en el momento en que el cuchillo lo corta. Está imprimiendo un efecto. Lacan toma esto para decir que el cuerpo se sostiene en un incorporal, en un simbólico que sostiene al cuerpo, y que hace del cuerpo una mesa de juego. La mesa de juego lo van a encontrar en la pregunta 3. La pregunta 2 encuentran lo de la carne y los incorporales. En la pregunta 3 habla de la mesa de juego. Entonces teníamos este cuerpo aparejo y ahora tenemos esta mesa de juego donde se suscita una disputa entre el saber y el no saber, entre aquello que se ve y lo que no se ve, entre lo manifiesto y lo no manifiesto, una conjunción disyuntiva. Dice Colette Soler, el cuerpo juega como un tercero entre el saber inconsciente y el goce. Cuando yo tuve la fortuna de encontrar esta referencia de mesa de juego cuando estaba intentando escribir algo sobre la serie Gambito de Dama. No sé si tuvieron la oportunidad de verla en Netflix, y de esta ajedrecista genial que se llama Beth. Y no sé si recuerdan cuando Beth se acuesta, ¿no? Todo su cuerpo yaciendo en la cama, y ella ve
el tablero invertido sobre su cuerpo y ahí elucubra jugadas. Y efectivamente ella logra triunfos resonantes, pero con un costo subjetivo enorme. Y claramente se ve que su cuerpo es la mesa de juego. Y cuando encontré esto, en ese momento es evidente que el que decide a qué jugamos es el tablero del cuerpo. Y que para que una intervención analítica realmente mueva ese tablero, hay que apuntar al casillero que sacuda ese tablero. Hay otra definición de incorporal que está en el texto de Émile Brie sobre los estoicos. También lo pueden encontrar la referencia en internet. Y dice que el incorporal está en el límite de la acción de los cuerpos. Allí tiene que apuntar nuestras intervenciones, en el límite de la acción de los cuerpos, a ese cuerpo del desmontaje, ese cuerpo donde se articula lo que ya está despedazado, ese cuerpo que sostenido por un simbólico que determina un tablero de satisfacciones que hace sufrir. Y que hace sufrir en función del goce. La definición que brinda Lacan del goce es muy sencilla, es la relación del sujeto con su cuerpo. El goce, ¿qué es el goce? Es la relación del sujeto con su cuerpo. Es decir, que es una relación de sufrimiento. Esto no es más que hablar del masoquismo primordial de Freud. Bueno, hasta acá más o menos. Bueno, bueno, casi nada. Todo el recorrido que hiciste bueno, es impresionante, no solamente por cronológico, sino por elaborado, ¿no? Y articulado. Se nota, bueno, nada, un trabajo exquisito, ¿no? Que por ahí yo pensaba que tuviste momentos de llevarlo a la clínica, ¿no? De llevarlo con ejemplos clínicos o ejemplos personales también, ¿por qué no? Que me parece que sirven para dar cuenta de que algo no se transforme en una abstracción teórica, digamos, ¿no? Sino que me parece que es esto a lo que vos también apuntabas cuando hablabas de las malas lecturas, digamos, donde queda como esa lectura de lo teórico por un lado y la clínica totalmente desarticulada por otro, ¿no? Y me parece que es como una posición política la tuya con respecto a dónde ubicarse en el sentido, ¿no? De derribar ciertas cuestiones sagradas, ¿no? Tomadas como sagradas, que desvirtúan lo que tiene que ver con la lectura lacaniana, que si bien es muy difícil, porque es cierto que es difícil y oscura, hay que tomar la decisión de leerla, hay que tomar la decisión ¿no? Por todo esto que vos decías, de las diferencias que hubo a lo largo de su recorrido, ¿no? Como también las tuvo Freud. Así que, bueno, y que a veces queda reducido a una parte, ¿no? Como a una época donde se veían, y todo queda alrededor del significante. Y la verdad que estuviste todo el tiempo hablando de otra cosa.
Seguramente hay varias cosas que por ahí sería interesante. Me pareció, adhiero totalmente a este tema del estudio de los estoicos, porque me parece que hay cuestiones del pensamiento que asombran en el sentido de la vigencia que pueden tener o para lo que nos pueden servir. En algo que, bueno, nada, que queda como atrás, ¿no? Que haya perdido, que conviene retomar, aparte de todas estas lecturas que fuiste recorriendo. Yo te iba a preguntar, si se te ocurría algún caso clínico, un caso, una viñeta clínica que tuvieras presente, que tuvieras, viste que a veces cuando uno hace el recorte de una intervención, por ahí queda como que esa es una intervención posible, y en realidad es posible en función de todo lo que transcurrió y lo que ocurrió entre el analista y el analizante en ese momento. No hay manera de dar una lista o recetas de intervenciones, ¿no? Pero se me ocurría que tal vez sería interesante, con todo esto que recorriste, si se te ocurre, si lo tenés presente, por ahí alguna viñeta que dé cuenta de algo de estas intervenciones, ¿no? Esto que vos decías de estos dos cuerpos. Estos dos cuerpos. Hay una intervención en el testimonio de Silvia Salman. Ajá. Y está en internet. Mm. Silvia Salman cuenta un síntoma fóbico muy, muy marcado, muy fuerte, con todas las consecuencias de sufrimiento de esta manera de gozar. Una de las intervenciones decisivas o la intervención decisiva que practica el analista es, ella se incorpora del diván, ya se está por ir, y el analista la toma de los hombros así y dice, usted me provoca esto, y la agarra, suelta, ella se va como buena fóbica, espantada, y la verdad que es una intervención, bueno, la intervención para ella fue decisiva porque logró disolver gran parte de su fobia y otras cuestiones, pero la reflexión que podemos hacer nosotros es impactante porque primero está tocando al paciente, que ya meterse con eso, caramba, ¿no? Hay que... Bueno, hombre-mujer, de paso. En esta época, lista hombre, paciente mujer. ¿Cómo justificar una cuestión así? En ese primer Lacan del año 36 decía que el cuerpo del analista era una superficie que le posibilitaba al sujeto tomar conciencia de la unidad de su imagen. Y uno podría decir, bueno, lo que ha hecho este analista es plantarse él frente a ella. ¿Cómo lo podemos articular pensando el último Lacan? El último Lacan que habla del parletre, del ser hablante, del síntoma como acontecimiento de cuerpo, de un cuerpo vivo del analista, de un saber hacer allí con la imagen. Me parece que el analista fue a despedazar ese cuerpo con eso. Fue a despedazar un cuerpo armado en función de un síntoma, porque sabemos que tenemos un cuerpo en función de un síntoma, ¿no? Freud dice el síntoma figura algo como cumplido. Es el arreglo frente a la falta del objeto natural, tenemos un síntoma. Y tenemos un cuerpo solo como síntoma.
Y creo que el analista fue a despedazar ese cuerpo. Ese cuerpo armado en función de un síntoma fóbico, feroz. Esta sería mi interpretación, que fue ahí donde ese cuerpo, y fue en el corte de sesión, donde ese cuerpo se articulaba y se articulaba para sufrir. Claro, uno dice, bueno, lo tenés que calcular bien, ¿no es cierto? Sí, claro, porque además pensaba en el entrenamiento, pensaba en lo que implica muchas veces tomar estas cosas como a la letra, ¿no? Como lo del muerto, ¿viste? Como correr el riesgo de tomar esas cosas como un recurso, y que ahí hay que pensar cómo se jugaba la transferencia, el momento del análisis, el momento de muchas cosas, ese transcurrir, ese trabajo realizado por ambos. Fue un cálculo que salió bien, porque es una intervención riesgosa, digamos, ¿no? Tiene que estar como, bueno, porque encima también en algún sentido fuera de cálculo, porque no es que el analista pensó, la próxima que venga voy a intervenir así. No. ¿no? O sea, el cálculo en el momento, en esa situación, en ese encuentro que implica analista-analizante, ¿no? Ese encuentro tan particular, sostenido por la transferencia, si no es imposible. Exactamente. Bueno, ese es lo que distingue al acto analítico. El acto analítico no tiene garantías, no es una receta. Hay que dar las razones del acto. La comunidad analítica no se trata de hacer cualquier cosa, hay que dar sus razones, pero el acto analítico no tiene. Nosotros no nos guiamos por recetas, no tenemos un vademecum, no tenemos un protocolo. No. Nuestro rigor se rige por otra lógica. Y bueno, y allí está todo para eso supervisamos, para eso nos analizamos, para eso hacemos estos encuentros. Sí, claro. Acá, bueno, obviamente que hay todo un recorrido de agradecimientos y felicitaciones a tu exposición generosa, porque la verdad que es generosa una articulación teórica transmitida de esta manera, con algo que realmente son conceptos difíciles de aprender, que requieren de mucha lectura. Las sugerencias que por ahí para vos son neuróticas me parecen fantásticas, en el sentido de poder, claro, dar cuenta de los lugares para poder ir, generar el estímulo para la curiosidad para buscar y para leer, que me parece riquísimo. Por eso digo generoso en todo sentido, no solamente en transmitirlo, sino en dar las pistas y las fuentes para poder curiosear, investigar, y meterse en esos temas de acuerdo a los intereses de cada uno. En un momento dado vos dijiste algo con respecto a la crianza de los chicos que no podían ser a través de la pantalla, ¿no? Sí. Y a mí me sonó, porque no me imaginaba la crianza de un chico por la pantalla, pero sí nosotros tenemos una práctica, a veces entre presencial y no, depende de cada uno, por ahí ambas modalidades o no, o solamente por la pantalla, depende dónde se trabaja y la situación de cada uno. Y por ahí me interesaba que ¿qué pensabas vos del tema del cuerpo en el tema de la pantalla? Porque de acuerdo a la experiencia de tanta continuidad, que no es algo esporádico como podía ser en otro momento, atender por la pantalla antes de la pandemia a pacientes que estábamos en el exterior, etcétera, esto se volvió de alguna manera una continuidad.
Y de acuerdo a tu experiencia, me parece que estaría bueno si se te ocurre decir algo con respecto a este tema del cuerpo y la pantalla, ¿no? Porque yo insisto que hay una presencia, que es otra presencia, pero que hay presencia. Mm. No acuerdo con la idea, por ejemplo, de aislamiento social, ¿no? Yo creo que hay otras presencias, habrá geolocalización, habrá otra manera de interactuar, ¿no? Pero no creo en la ruptura, por ejemplo, del lazo, ¿sí? Solo como resultado de los cuidados sanitarios, ¿se entiende? Sí, sí, perfectamente, de acuerdo. ¿Mm? Sí, sí, Eh, el ¿Y cómo lo cuerpo, pensás vos? Porque hay algo, viste que yo te dije del encuentro, ¿no? Del encuentro latinoamericano, que hay algo que llamó mucho la atención, que hubo ahí una cuestión de donde había más de 300 personas, una cuestión muy desde el afecto y desde el sostener la presencia con el agotamiento del Zoom, ¿no? ¿Y cómo lo pensabas? en la pantalla está la voz y está la Mm, mirada. sí, En este claro. punto, el objeto A, mirada, el objeto A, voz, nos permiten pensar, articular y hacer una reflexión clínica de la clínica online. Mm, Totalmente. Y hay intervenciones que se guían por eso. Por ejemplo, estar atendiendo en un Zoom y desaparecer de la pantalla y seguir hablando mm, mm. y Mm, producir, suponete, un efecto de vacío o salir de la pantalla y poner un zapato o una lapicera o decir, con, lo invito a hablar por teléfono y salís del Zoom para hablar por teléfono y desapareces de la mirada. ujú, O al revés, dejamos el teléfono y pasamos a la, a la, a la, a la mirada. ujú. Eh, también el, está todo este juego de presencias y ausencias que hay que propiciar cuando sirviéndose de la pantalla. No nos olvidemos que la pantalla, Lacan habla de la pantalla como el marco del fantasma. Es decir, el fantasma nos brinda la fantasía. En Freud nos brinda una escena y esa escena está recortada en un marco. Ujú, Nosotros podemos servirnos del marco de la pantalla para tocar algo de ese fantasma que le da forma al régimen de goce de un sujeto. mm. Eh, es decir, que pensándolo a partir del objeto voz y del objeto mirada, eh, tenemos, tenemos toda una posibilidad. Mm. Introducís algo Pero del juego, incluso, ¿no? Introducís algo del juego también. sí, el cuerpo como mesa de juego. Vos sabés que ahora que me preguntaste esto, recuerdo el caso de una nena de 10 años, supuestamente psicótica, creo que sí que era psicótica, pero nada, la traían porque no paraba de chocar a sus compañeros, se llevaba por delante todo en el aula y la, descubrí que podíamos mirar la pantalla juntos. ¿Y qué veíamos en la pantalla? Veíamos choques de trenes. Ujú, Es decir, yo me sentaba al lado de ella, esto lo hago mucho con adolescentes. Ahora directamente compartiendo videos en la pantalla, pero cuando era presencial y con algunos que ahora atiendo presencial, miramos la pantalla juntos, uno al lado del otro. Con esta nena veíamos choques de trenes y el gesto
que a mí me impactaba muchísimo, me impacta ahora que lo cuento, era el de el niño frente al espejo, esto que relata Lacan, de mirar el choque y girar la cabeza y decir, mirá, de buscar el apoyo del otro para sancionar la catástrofe que estaba, le fascinaba ver catástrofes de trenes. Si a alguien le interesa, ponga choques de trenes, impresionantes las cosas que se ven. Ella estaba fascinada con los trenes, yo estaba fascinado con la experiencia, con lo que tenía la suerte de estar viendo ahí semejante cosa. Bueno, esta nena dejó de chocar. Y uno dice, pero esto cómo puede ser? Dejó de chocar. Y nos importa poco que sea psicótica, nos importa muy poco, simplemente que nada, que viva lo mejor que pueda. Pero sí, uno puede pensar, y lo otro que se juntaba, porque yo tenía un trencito que solía utilizar a mí me gustan los trenes, tengo un tren y entonces jugamos con los chicos con trenes. La nena terminaba de esto y se ponía a armar toda la secuencia de trencitos y mientras hacía este fonema, y se quedaba allí quieta, ¿no? Era una nena que no paraba de moverse cuando entró, y el analista lo que hacía, yo le respondía, y estábamos durante unos minutos hasta que armaba el tren y toda esta cuestión. Bueno, vos me preguntaste de la pantalla, yo te estoy respondiendo una intervención presencial, pero podría haber funcionado también Sí, en la claro. pantalla compartiendo videos, sujetos anoréxicos con los cuales se comparten en la pantalla videos de corte y confección de vestidos, porque el vestido te arma un cuerpo. El vestido te arma un cuerpo. Entonces, y una paciente, ella me trajo la cuestión, estuve armando confección de vestidos y la intervención fue animar eso que había aparecido y después ver videos de corte y confección de vestidos y donde la función ahí del cuerpo del analista en la pantalla, que era sostener esa mirada. ¿Qué trajo la paciente? Porque se cortó ahí un cachito y no te Ah, escuché. la paciente trajo que había empezado a hacer dibujos de vestidos. Ajá, ahí está. Ujú. Y yo empecé con animar eso y empezó a revisar videos y a compartir en su sesión por pantalla videos de corte y confección de vestidos. Y esto le permitió armar un cuerpo. Y ahí se prueba nuevamente un cuerpo despedazado que se vuelve a despedazar de otra manera y a unir de otra manera. Y esto fue por la pantalla. Bueno. Sí, sí, fantástico. La posibilidad de juego, ¿no? Me parece que también hay que tener, tener esa posibilidad, no sé cómo decirlo, esa capacidad de soltar y animarse también, ¿no? Porque es como vos decís, hay que animarse para ciertas intervenciones, y me parece que tiene que ver con esa posibilidad de lo creativo y del juego. De poder disponer de eso y armar una escena, ¿no? Porque ahí se arma una escena entre, ¿no? Entre, Sí, sí, es totalmente. así. Pero que me gusta pensar que el cuerpo del analista es un objeto pulsional. Claro, claro, El sí. cuerpo del analista es un objeto pulsional y que un sujeto está cediendo algo de ese goce que lo perturba en el cuerpo del analista. Uh-huh. Y que esto no es... Me parece clave lo que estás diciendo. Bueno, y que esto no es gratis. Esto no es gratis. Los ejemplos que te brindé fueron, digamos, muy satisfactorios para el analista. Te cuento otra que
terminé demolido, ¿eh? Claro. Con un chico esquizofrénico, 17 años, hablando de relación con las mujeres y que y entonces yo le pregunto, ponele, pasaba, Margarita, digo cualquier nombre, era una novia que había tenido hace 2 meses. Y la respuesta del sujeto fue, ¿qué hace ese nombre acá? Ese nombre está fuera, así hizo, ¿eh? Ese nombre está fuera y ahora viene acá. ¿Qué hace ese nombre acá? Yo te digo que estaba destrozado con el terror de lo que pudiera pasar. Me acordé de la representación cosa de Freud, ¿viste? Cuando era hacía una metapsicología de los sueños. Habla de la representación cosa a propósito de los esquizofrénicos. Representación cosa, representación palabra. Era representación cosa. Esa Margarita era una cosa, un objeto que estaba ahí. Era una piedra, como dice Lacan, cuidémonos de no transformar las palabras en piedras. Era una piedra. Ay, por Dios, por Dios. Qué momento. Fue terrible, terrible. Bueno, por suerte no se desencadenó, qué sé yo. Claro, ese era el temor. Terminé con el cuerpo destrozado. Sí, Destrozado. y tenemos muchos ejemplos de eso. Me imagino que sí, que todos tenemos ejemplos de lo que es recibir una carga libidinal y que nuestra práctica no es sin consecuencias y que lo dice Freud. Y ahora cuando dice quien se atreva a realizar esta práctica, que esté dispuesto a albergar en su pecho Sí, sí. Sí, no sé no si me acuerdo. lo recuerdan, es un párrafo tremendo, tremendo, que realmente está diciendo que, y utiliza la palabra pecho, es decir, el cuerpo, va directamente El al cuerpo. cuerpo, si no, no te va a resultar gratis. No. Y bien. ¿Sí? Acá te preguntan, Sergio, por dónde pueden ubicar el texto de Preciado. Es una de las preguntas, además de agradecerte y felicitarte, si recordás dónde lo pueden ubicar en Internet, pero con algún título, porque Preciado tiene muchos artículos, Sí, por eso. tiene muchos artículos. Es la intervención en la escuela de la causa freudiana en París. Ajá, está bien. Acá Anne Saint-Genis nos está queriendo decir algo. A ver. Ella es la que pregunta, ¿dónde está lo de Bosé y Preciado? No, no es Bosé, es Miquel. Ahora me olvidé el nombre. Se está vendiendo el libro. No está en internet, se está vendiendo el libro. Bueno, sí, se lo paso a Nélida después y después te lo paso, ahora me Dale, olvidé. dale. Y lo de Preciado sí decís que está en internet. Lo de Preciado, yo recuerdo haberlo leído en internet, Está sí, bien, en Escuela de la Causa Freudiana. está bien. Allí Bien. está. Bueno, Sergio, la verdad, un placer enorme, y un agradecimiento enorme tomo la voz de todos los que en el chat te agradecen, te felicitan por tu exposición y yo vuelvo a reiterar tu generosidad para transmitir, y para darnos todos estos datos para seguir investigando. Así que la verdad que un verdadero placer escucharte, volver a felicitarte por la presentación exitosa de tu tesis. Y bueno, te esperamos seguir contando con tu presencia y tus aportes. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención.
son siempre muy cálido, muy gratificante y muy provechoso estar en la APG con ustedes. Así que muy agradecido por la invitación. Hasta Bueno, siempre. a vos. Chau, chau. Beso. Beso por la pantalla. Gracias.